Riesgo crediticio y RAROC. Un ejemplo para medir la rentabilidad de una cartera de activos de crédito y de paso calcular las pérdidas esperadas y no esperadas. El modelo propuesto aquí adopta el enfoque del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea II, llamado enfoque basado en calificaciones internas, IRB, por sus siglas en inglés de Internal Ratings Based Approach. Mediante este método, las instituciones podrán utilizar sus propias medidas internas para los conductores claves del riesgo crediticio, como insumos primarios para el cálculo del capital, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones y a la aprobación explícita del supervisor. Todas las instituciones que utilizan el método IRB pueden determinar las probabilidades de incumplimiento de los prestatarios, mientras que las que utilizan el método IRB avanzado pueden confiar en sus propias estimaciones de pérdida en caso de incumplimiento y exposición al incumplimiento sobre una base de exposición por exposición. En el negocio crediticio, las pérdidas de intereses y capital ocurren todo el tiempo. Siempre hay algunos prestatarios que no cumplen con sus obligaciones. Las pérdidas que realmente se experimentan en un año en particular varían de un año a otro, según el número y la gravedad de los eventos de incumplimiento. La figura 1 ilustra cómo la variación en las pérdidas realizadas a lo largo del tiempo conduce a una distribución de pérdidas para un banco. Si bien es imposible saber de antemano las pérdidas que sufrirá un banco en un año determinado, una institución puede pronosticar el nivel promedio de pérdidas crediticias que razonablemente puede esperar experimentar. Estas pérdidas se denominan pérdidas esperadas, EL por sus siglas en inglés de Expected Loss, y se muestran en la figura 1 con una línea recta. Una de las funciones del capital bancario es proporcionar un colchón para proteger a los tenedores de deuda de un banco contra pérdidas máximas que superen los niveles esperados. Estos picos se ilustran por los picos sobre la línea en la figura 1. Las pérdidas máximas no ocurren todos los años, pero cuando ocurren pueden ser potencialmente muy grandes. Las pérdidas por encima de los niveles esperados generalmente se denominan pérdidas inesperadas, UL por sus siglas en inglés, Unexpected Loss. Las instituciones bancarias saben que ocurrirán de vez en cuando, pero no pueden saber de antemano su momento o gravedad. Por lo tanto, se necesita capital para cubrir los riesgos de tales pérdidas máximas y por lo tanto tienen una función de absorción de pérdidas. El peor de los casos que uno podría imaginar sería que el banco perdiese toda su cartera en un año determinado. Sin embargo, este evento es muy poco probable y mantener capital en su contra sería económicamente ineficiente. Los bancos tienen un incentivo para minimizar el capital que poseen porque la reducción de capital libera recursos económicos que pueden dirigirse a inversiones rentables. Por otro lado, cuanto menos capital tiene un banco, mayor es la probabilidad de que no pueda cumplir con sus propias obligaciones de deuda. Es decir, que las pérdidas en un año determinado no se cubran con la ganancia más el capital disponible, y que el banco se declarará insolvente. Por lo tanto, los bancos y sus supervisores deben equilibrar cuidadosamente los riesgos y las recompensas de tener capital. Existen varios enfoques para determinar cuánto capital debe tener un banco. El enfoque IRB, adoptado por Basilea II, se centra en la frecuencia de las insolvencias bancarias derivadas de pérdidas crediticias que los supervisores están dispuestos a aceptar. Mediante un modelo de cartera de crédito estocástico, es posible estimar el monto de la pérdida que se superará con una pequeña probabilidad predefinida. Esta probabilidad puede considerarse la probabilidad de insolvencia bancaria. El capital se establece para garantizar que las pérdidas inesperadas superen este nivel de capital con solo esta probabilidad fija muy baja. Este enfoque para establecer el capital se ilustra en la figura 2. La curva de la figura 2 describe la probabilidad de pérdidas de cierta magnitud. El área debajo de toda la curva es igual al 100%, es decir, es el gráfico de una densidad de probabilidad.
La curva muestra que las pérdidas pequeñas alrededor o ligeramente por debajo de la pérdida esperada ocurren con más frecuencia que las pérdidas grandes. La probabilidad de que las pérdidas excedan la suma de la pérdida esperada, EL, y la pérdida inesperada, UL, es decir, la probabilidad de que un banco no pueda cumplir con sus propias obligaciones crediticias con sus ganancias y capital, es igual al área sombreada debajo de la curva hacia el lado derecho. El 100% menos esta probabilidad se denomina nivel de confianza y el umbral correspondiente se denomina valor en riesgo, VAR, en este nivel de confianza. Si el capital se fija de acuerdo con la brecha entre EL y VAR, está cubierto por provisiones o ingresos. Entonces la probabilidad de que el banco siga siendo solvente en un horizonte de un año es igual al nivel de confianza. Según Basilea II, el capital está configurado para mantener un nivel de confianza fijado por la supervisión. Hasta ahora, la pérdida esperada se ha considerado desde una perspectiva de arriba hacia abajo, es decir, desde una perspectiva de cartera. También se puede ver desde abajo hacia arriba, es decir, sobre sus componentes. Se supone que la pérdida esperada, EL, de una cartera es igual a la proporción de deudores que podrían no incumplir dentro de un periodo de tiempo determinado, un año en el contexto de Basilea, multiplicada por la exposición pendiente al incumplimiento y una vez más multiplicada por la pérdida dada la tasa de incumplimiento. Es decir, el porcentaje de exposición que no se recuperará mediante la venta de garantías, liquidación de activos y colaterales, etc. Por supuesto, los bancos no sabrán de antemano el número exacto de incumplimiento en un año determinado, ni el monto exacto pendiente, ni la tasa de pérdida real. Estos factores son variables aleatorias, pero los bancos pueden estimar cifras promedio o esperadas. Como tal, los tres factores mencionados anteriormente corresponden a los parámetros de riesgo sobre los que se basa el enfoque IRB de Basilea II. Probabilidad de incumplimiento, PD, por sus siglas en inglés, Probability of Default. Por grado de calificación, que da el porcentaje promedio de deudores que incumplen en este grado de calificación en el transcurso de un año. Exposición en caso de incumplimiento, EAD, por sus siglas en inglés, Exposure at Default, que proporciona una estimación del importe pendiente, los importes retirados más posibles disposiciones futuras de las líneas aún no utilizadas, en caso de que el prestatario incumpla. Pérdida en caso de incumplimiento, LGD, por sus siglas en inglés, Loss Given Default, que indica el porcentaje de exposición que un banco podría perder en caso de incumplimiento del prestatario. Estas pérdidas generalmente se muestran como un porcentaje de la EAD y dependen, entre otros, del tipo y monto de la garantía, así como del tipo de prestatario y los ingresos esperados de la liquidación de los activos. La pérdida esperada en montos monetarios se puede describir como EL es igual a PD multiplicado por EAD multiplicado por LGD. La principal limitación de esta función es que solo puede determinar las pérdidas esperadas o promedios para una determinada cartera de crédito, la EL. Sin conocer la forma exacta de su curva de densidad, es imposible conocer la pérdida inesperada, la UL, a un cierto nivel de confianza, por lo tanto, su valor en riesgo. Es por ello que proponemos aquí una metodología para construir un modelo de abajo hacia arriba, en el que se pueda definir dicha curva en función del comportamiento individual de cada activo perteneciente a la cartera. Basándonos en las particularidades individuales de los PD, EAD y LGD de cada préstamo, podemos construir un modelo simulado y crear dicha curva. Será posible determinar la magnitud de las pérdidas esperadas e inesperadas de una cartera bancaria. Pasos para la creación de un modelo completo. Se requieren 3 pasos en secuencia para completar un modelo de valoración de rentabilidad ajustada al riesgo y, por ende, un modelo que considere las pérdidas esperadas y no esperadas. Paso 1. El primer paso consiste en calcular las PDs o probabilidades de incumplimiento. La probabilidad de incumplimiento, PD, es una medida de calificación crediticia que se otorga internamente a un cliente
o a un contrato con el objetivo de estimar la probabilidad de incumplimiento a un año vista. El proceso de obtención de la PDE se realiza a través de las herramientas de scoring y de rating. El resultado final de este primer paso es una tabla que indica para cada categoría de calificación crediticia la probabilidad que un crédito entre en incumplimiento al final de un año. Esto lo vamos a obtener por un mecanismo de matrices de transición que utiliza una metodología de álgebra lineal llamada cadenas de Markov. Por ahora vamos a dejar este paso para después y asumiremos que ya han sido generadas tales PDEs para nuestra cartera crediticia en cuestión. Paso 2. El segundo paso consiste en la parte medular del modelo. Mediante la construcción de un modelo estocástico que use distribuciones de probabilidad, construiremos un modelo de simulación Monte Carlo preparado para calcular, mediante la ejecución de miles de escenarios probabilísticos, las curvas de pérdida esperada para las carteras crediticias. De estas curvas es posible calcular entonces la pérdida esperada y sobre todo la pérdida no esperada a un determinado nivel de confianza. Este paso sí lo vamos a explicar punto por punto en este video. Paso 3. El tercer y último paso consiste en integrar nuestro modelo de pérdida a un modelo aún más sintetizado que no solo considere las pérdidas potenciales, esperadas y no esperadas, sino también los ingresos posibles de una cartera crediticia. Con estos elementos podemos crear un verdadero modelo de rentabilidad que esté ajustado por la calificación estocástica de riesgos obtenidas del paso anterior. Esto es llamado un modelo de rentabilidad ajustada al riesgo, RAROC, por sus siglas en inglés, Risk Adjusted Return on Capital. Un modelo como este sirve para tomar decisiones estratégicas y tácticas en cuanto a la posición de rentabilidad de las subcarteras crediticias que posea la institución financiera. Por ejemplo, usualmente aquí es donde se descubre que las mayores carteras o las más dinámicas o las de mayor tasa de intermediación, etc., no terminen necesariamente siendo las más rentables. Esta última sección la veremos integrada en un video posterior. Vamos pues a desarrollar a continuación el núcleo del modelo de pérdida esperada, el segundo paso. Cálculo de parámetros de la pérdida dado el incumplimiento. Paso 1. Primero calcularemos una variable estocástica para la pérdida dado el incumplimiento, la LGD, es decir, el monto que no está cubierto por ninguna garantía una vez que un determinado préstamo ha incumplido. Para ello hay datos históricos disponibles en la pestaña Datos de recuperación. Una vez que se haya abierto el libro de trabajo, vaya a la pestaña Datos de recuperación. Aquí encontramos una lista histórica de 300 préstamos en mora. La columna de porcentaje de recuperación se refiere al porcentaje del préstamo que se recuperó después de haber incumplido. No hay razón para creer que la naturaleza fundamental de estos datos históricos haya cambiado. Por lo tanto, utilizaremos una distribución ajustada a estos datos históricos como una aproximación adecuada para calcular la pérdida en caso de incumplimiento. Paso 2. Coloque el cursor en la celda B2 y seleccione todo el rango hacia abajo hasta la celda B301. 3. Haga clic en el botón Ajuste de distribución, Fit, en la cinta de At Risk para proceder a ajustar una distribución a estos datos. Aparece la siguiente ventana. 4. Vaya a la segunda pestaña, Distribuciones a ajustar, y marque el parámetro límite inferior en límite fijo en 0, ya que cualquier porcentaje de recuperación siempre será un número positivo menor o igual a 1. Deje el límite superior en Unsure, no estoy seguro, aunque sabemos que este número tiene un límite natural de 1. 5. Proceda a ajustar al hacer clic sobre OK. Aparecerá la siguiente ventana. Como se observó, la distribución mejor ajustada para la tasa de recuperación parece ser una distribución exponencial según el criterio A y C y todos los demás criterios excepto para KS. Usaremos este ajuste de distribución exponencial limitando su extensión con un truncamiento. 6. Haga clic en el botón Write to Excel, escribir Excel, omita la siguiente ventana y continúe con siguiente. 7.
Coloque los resultados del procedimiento del ajuste encima de los parámetros de la celda C33. La celda params C33 ahora debería contener la siguiente función. Igual riskExpon, abre paréntesis, 0.27765, riskName, entre comillas, porcentaje de recuperación, cierra doble paréntesis. 8. Si en este punto abriera esta celda con el botón Definir distribución de at-risk, la celda se vería así. Observe que una distribución exponencial solo requiere un parámetro beta, que representa su media. Esta es la única información que eventualmente podríamos requerir de esta celda. 9. Por lo tanto, edite la celda params C33 para dejarla solo con el valor del parámetro de 0.27765. Esta celda se ha declarado anteriormente como beta en Excel. Volveremos a vincular este valor de parámetro más adelante. Este parámetro beta es la tasa de recuperación media basada en información histórica, asumiendo que se comporta exponencialmente. Cálculo de la pérdida probabilística. 10. Vaya a la celda I3 en la pestaña Datos Cartera. En esta celda calculamos la pérdida en caso de incumplimiento, el LGD, como complemento a una tasa de recuperación estocástica. La tasa de recuperación se modelará con una función exponencial truncada. La celda I3 ahora debería contener la siguiente fórmula. Igual 1 menos riskExpon, abre paréntesis, beta, riskTruncate, abre paréntesis, 0,1, cierra dos paréntesis. La cláusula riskTruncate dentro de la función de distribución expon limita los valores mínimos y máximos permitidos para que se generen los números aleatorios. Por lo tanto, no generará números negativos o números superiores al 100%. Para calcular la pérdida en caso de incumplimiento, LGD, restamos 1 menos la tasa de recuperación simulada. La celda params C33 se ha denominado anteriormente beta en Excel. Tenga en cuenta que las probabilidades de incumplimiento, las PDs, ya se han proporcionado en este ejercicio de acuerdo con la siguiente tabla en params. Como mencionamos anteriormente en un video previo a este, mostramos cómo calcular las PDs basadas en una metodología de matrices de transición. Dependiendo del código de tipo de cada préstamo, ya se han proporcionado las probabilidades de incumplimiento para cada calificación crediticia. Por ejemplo, la probabilidad de incumplimiento de un préstamo en el nivel de puntuación 4 para un préstamo al consumidor es del 4.23% en un año. 11. En la celda J3 inserte la siguiente fórmula. Igual, buscar V, abre paréntesis, E3, PDS, C3 más 1, 0, cierre paréntesis. Esta fórmula calcula la probabilidad de incumplimiento respectiva para cualquier préstamo en particular en función de su intervalo de puntuación y el código de tipo, ya sea de tipo hipoteca, vehículo o consumidor. El rango PDS ya se ha definido como el rango de búsqueda para que esta función funcione correctamente. 12. En la celda K3, la siguiente fórmula calcula la pérdida esperada multiplicando PD por LGD por EAD. Su fórmula es igual H3 por, abre paréntesis, 1 menos beta, cierra paréntesis, por J3. Tenga en cuenta que dado que este es el cálculo de la pérdida determinista o esperada, estamos usando el mismo nivel promedio de LGD para cada préstamo, en otras palabras, beta. 13. En la celda L3 formulamos una representación binaria para el incumplimiento. Cualquier préstamo en particular solo posee dos estados, o bien incumple, 1, o no incumple, 0, basado en una determinada PD. Por lo tanto,
podemos construir la siguiente fórmula para generar estocásticamente ceros y unos basados en una función de at risk binaria o Bernoulli con la fórmula igual risk Bernoulli, abre paréntesis, J3, cierra paréntesis. 14. Al hacer clic en el botón definir distribución de at risk, puede ver la representación binaria de esta función de distribución de manera discreta. En este caso, por ejemplo, cerca del 99% del tiempo se generará un 0 sin valor predeterminado y cerca del 1% del tiempo se simulará un 1 predeterminado. 15. La celda M3 recoge la pérdida eventual formulando lo siguiente. Igual H3 por I3 por L3. Observe que en esta fórmula, en lugar de usar PD en la celda J3, usamos la celda L3, que ahora solo contiene o un 0 o un 1. Esta es esencialmente la diferencia entre el enfoque de pérdida esperada y el enfoque probabilístico en el cálculo de las pérdidas. 16. Copie el rango I3M3 completamente hacia abajo para el resto del rango de préstamos. Con el botón recalcular estándar aleatorio / estático F9 activado, el icono dados activado, presione F9 varias veces para recalcular estas columnas y observar su efecto en varios escenarios iterados. 17. En la celda K1, sume las pérdidas totales esperadas escribiendo la siguiente fórmula. Igual, suma, abre paréntesis, K3 hasta K502, cierra paréntesis. 18. Copie la celda K1 en L1 y M1 para calcular, respectivamente, el número total de préstamos que entran en incumplimiento y las pérdidas totales simuladas. 19. Ambas celdas L1 y M1 deben declararse como variables de salida en at risk. Coloque el cursor en L1 y haga clic en el botón agregar salida, nombrando la variable de salida como créditos incumplidos. 20. Coloque el cursor en M1 y haga clic en el botón agregar salida, nombrando la variable de salida como pérdida. 21. Ahora es el momento de simular. Coloque el cursor en la celda M1 y encienda iniciar una simulación con 5000 iteraciones. Simulación e interpretación de resultados. Proceda a simular con el botón de mostrar automáticamente gráfico de salida se encuentre activado. Recuerde que este botón de modo Demo Mode, al estar activado antes de una simulación, le permite ver un gráfico dinámico en movimiento durante la ejecución de la simulación. At Risk tardará unos segundos en abrir sesiones de Excel paralelas adicionales, con el fin de asignar una ejecución de simulación más rápida. El multiprocesamiento paralelo está permitido en las versiones industriales de At Risk, siempre que, obviamente, la computadora tenga capacidades de procesamiento de múltiples núcleos. Una vez que las sesiones se hayan abierto correctamente, At Risk ejecutará 5000 iteraciones y verá durante el proceso de simulación que el gráfico en la parte superior de M1 se actualiza muchas veces durante su ejecución. Es importante notar que At Risk también está actualizando cualquier otra celda de salida en el modelo. De hecho, cada celda abierta en cualquier hoja de trabajo y libro de trabajo abiertos se actualiza 5000 veces. Sin embargo, el hecho de que el cursor se colocó en una celda específica antes que se ejecutara la simulación hace que esta celda de salida sea la que se mostrará y actualizará durante la simulación. Cuando la simulación se haya detenido, el siguiente cuadro de pérdida debería aparecer completo. Observen la media en $844,000. Esto implica que en promedio esta cartera de préstamos está dirigida a acumular pérdidas promedio por ese monto. Teóricamente, esta media debería converger a la pérdida total esperada de $813,958, de manera determinista calculada en la celda K1.
El hecho de que sus resultados sean ligeramente superiores a la media estocástica de 844.378 se debe al hecho de que la función pérdida por incumplimiento de alguna manera se ha truncado artificialmente por no permitir tasas de recuperación superiores al 100%, lo cual es absurdo. Después de que se ejecutaron 5.000 iteraciones, el mínimo se situó cerca de 8.000, mientras que el máximo superó los 3.2 millones. En teoría, podría correr tan bajo como un escenario con 0 pérdidas y tanto como para perder toda la cartera por un total de 45.2 millones de dólares. Ambos escenarios extremos son altamente improbables. 22. Dentro de la gráfica, ahora coloque la cantidad de la media encima del delimitador vertical izquierdo. Observe que la escala del eje X está en millones. Por lo tanto, para escribir el tipo de media en .844378 encima del delimitador vertical izquierdo. Además, asegúrese de que el delimitador vertical derecho deje 5 puntos porcentuales en el lado derecho de la barra probabilística. Al hacer esto, el valor de la parte superior del delimitador vertical derecho mostrará un valor de 1.556 millones. Este es el percentil 95. En otras palabras, ahora podemos afirmar que esta cartera de crédito tiene una pérdida esperada de $844,000. También tiene un percentil 95 de 1.556 millones de dólares, lo que significa que la diferencia entre su percentil 95 y la media por $711,812 representa las pérdidas no esperadas a un nivel de confianza del 95%. 23. Cambie el porcentaje del lado derecho en la barra probabilística de un 5% a un 1%. Esto deslizará el delimitador vertical al percentil 99 en $2.053 millones de dólares. Por lo tanto, la diferencia de 2.053 millones menos pérdidas esperadas de $844,000 deja pérdidas no esperadas de 1.209 millones de dólares en un nivel de confianza del 99%. En otras palabras, el analista puede estar 99% seguro de que más allá de las pérdidas esperadas de 844,000, habrá pérdidas adicionales inesperadas de hasta 1.209 millones de dólares por encima de ellas.